Hola, continuamos con la clase de energía solar fotovoltaica, para lo cual necesitamos comprender algunos conceptos y magnitudes eléctricas. Se entiende por corriente eléctrica a un fenómeno físico de desplazamiento o flujo de una carga eléctrica, generalmente de electrones, por medio de un material conductor. Imagina que es como un río de electrones moviéndose en un cable. Para que haya corriente eléctrica, los electrones que están más alejados del núcleo del átomo de un determinado material tienen que desligarse y circular de forma libre a través de un conductor en un circuito eléctrico. Aquí tienes algunos ejemplos. Bombilla encendida. Cuando conectas una bombilla a una toma de corriente, los electrones fluyen a través del cable y hacen que la bombilla se ilumine. Eso es corriente eléctrica en acción. Rayo. Un rayo durante una tormenta es una descarga repentina de electricidad estática. Los electrones se mueven rápidamente a través del aire, creando una corriente eléctrica intensa. Dispositivos electrónicos. Tu teléfono, computadora y otros dispositivos funcionan gracias a la corriente eléctrica. Los electrones fluyen por los circuitos internos, permitiendo que funcionen. La tensión eléctrica es una magnitud que nos dice cuánta diferencia de potencial existe entre dos puntos en un circuito eléctrico. En otras palabras, es como la fuerza que impulsa a los electrones a moverse de un lugar con más carga eléctrica a otro con menos carga. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Imagina que tienes una batería de 9 voltios. Si conectas un cable entre el polo positivo y el polo negativo de la batería, se crea una diferencia de potencial eléctrico. Esta diferencia de potencial es la tensión eléctrica. Los electrones se moverán desde el polo negativo hacia el polo positivo debido a esta diferencia de carga. Otro ejemplo es el de una bombilla conectada a una toma de corriente. La tensión eléctrica en la toma de corriente, por ejemplo, 120 voltios en América, hace que los electrones fluyan a través del cable y enciendan la bombilla. Sin tensión eléctrica, la bombilla no funcionaría. Así que, en resumen, la tensión eléctrica es como la presión, que impulsa a los electrones a moverse en un circuito eléctrico. La intensidad eléctrica es una magnitud fundamental en electricidad y se define como la cantidad de electrones que pasan por un conductor durante un segundo. La intensidad se mide en amperios y un amperio corresponde el paso de una carga eléctrica de un culombio C en un segundo. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que fluye por un conductor en un tiempo determinado. Imagina que es como el caudal de un río, donde la carga eléctrica sería el agua moviéndose. Aquí tienes algunos ejemplos para entenderlo mejor. Bombilla encendida. Cuando conectas una bombilla a una toma de corriente, la intensidad de corriente eléctrica determina cuántos electrones fluyen a través del cable y hacen que la bombilla se ilumine. Paneles solares. Los paneles solares generan electricidad a partir de la radiación solar. La luz solar incide sobre las células fotovoltaicas en los paneles, creando un campo eléctrico que induce el movimiento de los electrones y genera corriente eléctrica. Centrales eléctricas. Las centrales térmicas, hidroeléctricas o nucleares utilizan diferentes fuentes de energía para accionar generadores que producen corriente eléctrica a gran escala. Estas fuentes de energía impulsan turbinas conectadas a generadores eléctricos. Pilas y baterías. Las pilas y baterías generan corriente eléctrica a través de reacciones químicas. Estas reacciones liberan electrones, que se mueven a través de un circuito, generando así una corriente eléctrica. En resumen, la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios y representa la cantidad de carga eléctrica que fluye en un conductor. La resistencia eléctrica es una propiedad intrínseca de los materiales y consiste en comprobar si un material deja pasar la corriente eléctrica a través de él con más o menos dificultad. La definición más formal es: la resistencia eléctrica es la oposición o dificultad que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. La resistencia eléctrica se mide en ohm con un ohmmetro. Es muy importante saber que la resistencia de un material depende de la temperatura que tenga el elemento. Imagina que es como una especie de fricción, que dificulta el flujo de electrones en un circuito. Aquí tienes algunos ejemplos. Conductores. Los metales como el cobre, aluminio, plata y oro, tienen muchos electrones libres y por lo tanto, baja resistencia eléctrica. Permiten que los electrones fluyan con facilidad. Aislantes. Materiales como el plástico, el caucho y el vidrio tienen alta resistencia eléctrica. No dejan que los electrones se muevan fácilmente a través de ellos.
Bombilla incandescente. Una bombilla tiene una resistencia específica que determina cuánta corriente eléctrica puede pasar a través de ella. Su resistencia puede ser de unos cientos a varios miles de ohmios. Diodo. En un diodo, la resistencia es baja en la dirección hacia adelante cuando la corriente fluye, y alta en la dirección inversa. Capacitor e inductor. La resistencia en estos componentes varía con la frecuencia de la corriente eléctrica, pero generalmente es alta. La ley de Ohm es una fórmula matemática que describe la relación entre los parámetros eléctricos en un circuito: resistencia, corriente y voltaje. Fue propuesta por el físico alemán Georg Simon Ohm. Aquí está la definición y un ejemplo. Definición de la ley de Ohm. La ley establece que la corriente eléctrica que fluye por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Fórmula de la ley de Ohm. La ley se expresa matemáticamente como se ve en la imagen, donde I es la intensidad de corriente en amperios A. V es el voltaje en voltios V. R es la resistencia eléctrica en ohmios. Ejemplo de la ley de Ohm. Imagina una manguera conectada a un depósito de agua. En este caso, el voltaje sería la fuerza de la bomba de agua. La resistencia sería la estrechez o amplitud de la manguera. La corriente sería la cantidad de agua que fluye. Si la manguera es ancha, baja resistencia, el agua fluye fácilmente en mayor corriente. Si la manguera es estrecha, alta resistencia, el agua fluye más lentamente, menor corriente. Así, la ley de Ohm relaciona estos tres elementos en un circuito eléctrico. La potencia es una característica de los elementos eléctricos tanto consumidores como generadores. La potencia de un elemento eléctrico es la cantidad de energía que consume o genera en un segundo. La unidad de potencia es el vatio W y solo se puede medir directamente en caso de motores o generadores mediante un banco de pruebas. En el resto de elementos, lámparas, bocinas, etc., no se puede medir directamente, sino que se ha de calcular a partir de la tensión y de la intensidad. En otras palabras, la potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica que se convierte de una forma a otra por unidad de tiempo. En un contexto eléctrico a menudo se refiere a la velocidad a la que la energía eléctrica se transforma en otras formas de energía, como calor, luz o movimiento. Aquí tienes algunos ejemplos para entenderlo mejor. Tostadora de 800 vatios. Cuando usas una tostadora, esta convierte la energía eléctrica en calor para tostar el pan rápidamente. Secador de pelo de 1500 vatios. El secador de pelo convierte la energía eléctrica en calor para secar el cabello de manera eficiente. Televisor de 200 vatios. Un televisor muestra imágenes nítidas al convertir la energía eléctrica en luz y sonido. Computadora de 500 vatios. La computadora realiza tareas rápidamente al convertir la energía eléctrica en procesamiento y movimiento. Ventiladores, discos duros, etc. Horno de microondas de 1000 vatios. El horno de microondas calienta la comida en minutos al convertir la energía eléctrica en calor. En resumen, la potencia eléctrica nos dice cuánta energía se consume o se entrega en un circuito eléctrico. Se mide en vatios W. Eso es todo por este vídeo. En el próximo veremos qué elementos conforman un sistema solar fotovoltaico.